Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente. El presente video es una guía para poder hacer la actividad número 3 que corresponde a los análisis inferenciales. Pero como punto de partida, vamos a dar como un esquema general que es lo que vamos a hacer en este cuarto y último módulo que corresponde a la metodología cuantitativa, dado que el módulo 3 correspondió a la metodología cualitativa. El producto final de este módulo es nosotros poder hacer un reporte que incluya los antecedentes y la introducción a las variables de estudio, generar objetivos, generar hipótesis, redactar un método, hacer el análisis de los resultados inferenciales y posterior generar una discusión. En la parte de los antecedentes, por lo tanto, lo que corresponde a la primera y segunda actividad, pues es dar búsqueda de estos artículos de investigación para que nosotros podamos resumirlos en las sábanas que pueden consultar en el video ya adjunto. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de redactar cuando un ejemplo muy breve de 2 a 2 cuartillas y media, redactar los objetivos, qué queremos hacer, cuál es nuestro alcance. Recuerden que en una de las primeras sesiones del módulo 1 nosotros veíamos que existen diferentes tipos de alcances. Los tres principales son descriptivos, comparativos y correlacionales. Si nosotros queremos hacer un alcance de tipo comparativo, entonces el objetivo probablemente será comparar si existen diferencias entre los niveles de autoestima entre hombres y mujeres o en las distintas variables que voy a exponer a continuación. Por lo tanto, entonces a partir de los objetivos nosotros podemos plantear una hipótesis. No existen diferencias entre los niveles de autoestima en hombres y mujeres, o no existen diferencias entre los niveles de autoestima de las personas que trabajan o no trabajan. Como parte de las herramientas o materiales disponibles va a estar el método. Voy a hacer una descripción breve de cuáles son los instrumentos, qué características, con qué tipo de muestras se trabajó. Y en la parte de resultados les voy a facilitar una base de datos que ustedes van a poder justo analizar y ustedes van a poder definir cuáles son los objetivos. Si ustedes quieren hacer eh, un, un alcance comparativo o en su defecto un alcance correlacional, dado que la base lo va a permitir. Y por lo tanto, en la actividad número 4, pues nosotros vamos a entregar todo este reporte de manera conjunta. Entonces, esta diapositiva tiene como objetivo justo exponer qué es lo que se puede hacer en la base de datos que yo les voy a facilitar. Como ya los comentábamos, la estadística inferencial pues hace referencia a las comparaciones y a las correlaciones. Pero en sí, nosotros tenemos esta base que yo les voy a facilitar, tiene un alcance correlacional. Entonces quiere decir que como tiene un alcance correlacional, nosotros podemos hacer descripciones, comparaciones y correlaciones. Entonces recuerdan que nosotros hablábamos de esta triada: describe, compara y correlaciona. Entonces, en función de esta situación de describe, compara y correlaciona, pues nosotros podemos exponer que en la parte de la descripción, como ya lo hicieron en la tarea pasada del módulo 2, nosotros podemos hacer referencia a la media, a la desviación estándar y a la mediana. Para las comparaciones, como lo expuse en la clase síncrona, nosotros podemos tener principalmente, vamos a dejarlo así porque tal vez no da tiempo para exponer todas las pruebas que se pueden hacer. Sin embargo, las dos principales son TEDstudent para grupos independientes y ANOVA. Recuerden que va a depender del número de grupos que nosotros queramos contemplar. Si solamente son dos grupos como hombres y mujeres, entonces tenemos la TEDstudent. Pero si nosotros queremos tener más de 3 grupos, entonces es una ANOVA. De cualquier forma voy a hacer los dos procedimientos para poderlo exponer en el video. Y finalmente el estudio correlacional. El estudio correlacional se refiere a si están relacionadas la variable 1 con la variable 2 de forma
De manera explícita podemos decir que hay dos tipos de correlación, la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Pearson se utiliza cuando son puntuaciones de nivel de intervalo y de razón, y Spearman cuando son nominales u ordinales. Entonces, en esta parte, lo que voy a hacer a continuación, primero voy a explicarlo y posteriormente lo voy a hacer en la base de datos. En los estudios descriptivos, como ya lo hicimos en nuestro módulo 2, nosotros tenemos la autoestima, tenemos una edad agrupada que tiene 4 grupos, y también esto lo expongo así como a manera de ejemplificarlo. Ustedes, como parte del objetivo del trabajo, pues pueden tener distintos tipos de objetivos e hipótesis, y también hay distintos tipos de variables para poder explorarlos. Entonces yo aquí solamente estoy utilizando la edad agrupada y si trabaja o no. Pero ustedes pueden tener la libertad de elegir cualquiera de estas variables que están planteadas. Entonces, acto seguido. En la parte de la edad agrupada existen 4 grupos o 4 categorías o rangos de edad, y que justo en estas categorías yo puedo generar estadísticos descriptivos como ya lo hicieron, media, mediana y desviación estándar. Lo mismo puedo generar estadísticos descriptivos para si trabaja una persona o no. Para los estadísticos inferenciales, si yo ocupara las mismas categorías, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, la edad agrupada, como tiene 4 grupos o 4 categorías, pues utilizamos una ANOVA, y si trabaja o no, pues una t-de-student. En la parte de a ver, no, perdón, esta no correspondía. Para que nosotros podamos interpretar aquí en este caso de los estadísticos inferenciales, si hay diferencias entre los distintos grupos o si no lo hay, es muy simple. Por ejemplo, yo les expuse aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, es como dicotómico. Si los niveles de significancia son menores a 0.05, entonces nosotros nos encontramos en una cosa que le llamamos región de rechazo. ¿Qué es la región de rechazo? Bueno, la región de rechazo, de manera simplificada, es que es la región donde existen las diferencias. Y si nuestro valor de nivel de significancia o probabilidad es mayor que 0.05, entonces cae en una región que le llamamos región de aceptación. ¿Qué significa? Bueno, la región de aceptación significa que ahí las medias son iguales. Entonces quiere decir que ahí se concentra el 86.4 de la población o de la muestra. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que en esta región de aceptación, pues no se encuentran diferencias. Es importante comentar que tanto para la región de rechazo, tanto de un lado como del otro, del lado izquierdo, del lado derecho, son exactamente iguales. Si nosotros buscamos diferencias en el nivel de autoestima en hombres y en mujeres, con la t-de-student para grupos independientes, pues nosotros estaríamos buscando aquí una P que sea menor que 0.05, porque eso va a implicar que nosotros encontremos diferencias tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, si yo evalúo este valor de 0.34, entonces este punto 34 indica que sí es menor que 0.05, entonces por lo tanto sí existen diferencias entre hombres y mujeres. Este archivo se los voy a facilitar de manera que lo puedan editar para que ustedes puedan justo modificar la redacción en caso que su objetivo general simplemente llegue a las diferencias. Entonces, al igual que los estadísticos descriptivos, nosotros redactamos las diferencias que encontramos a partir de la implementación de la prueba. Entonces, yo redacté algo así. Con el propósito de comparar los niveles de autoestima entre hombres y mujeres, se aplicó la prueba t-de-student para muestras independientes.
Los resultados evidencian diferencias estadísticamente significativas y se pone el valor de la T-Student. GL significa los grados de libertad. Quiere decir que hay una muestra de 150 personas y con un nivel de significancia de P menor que 0.05, porque este 0.034 es menor que 0.05, lo cual indica que los hombres obtuvieron puntuaciones promedios más altas en autoestima que las mujeres. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, lo cual establece que no existen diferencias entre los niveles de autoestima de ambos sexos. Aquí en esta última parte estoy haciendo el señalamiento porque ¿qué quiero hacer? Comparar. ¿Y qué quiero comprobar en hipótesis? Bueno, mi hipótesis nula dice que no existen diferencias entre los niveles de autoestima de ambos sexos. Porque recuerden que la lógica de contrastación de hipótesis va sobre la hipótesis nula, no sobre la hipótesis de investigación. Entonces, por lo tanto, lo que se acepta y se rechaza es la hipótesis nula. Finalmente, lo que expongo aquí en esta última parte son los estadísticos inferenciales de la correlación. ¿Qué se relaciona? Por ejemplo, yo puedo relacionar la autoestima con el promedio. Ahorita vamos a hacer el ejercicio en la base de datos para exponerlo de mejor forma. ¿Cómo se interpreta? Si su valor es de 0 a 0.030, entonces quiere decir que es una correlación baja. Si su valor es de 0.31 a 0.79, quiere decir que es una correlación media. Y si finalmente su valor es de 0.91, es una correlación alta. A ver, entonces, recapitulando. Lo que vamos a hacer en esta última parte del módulo es generar o tratar de conjuntar todos estos saberes que hemos revisado desde la semana 1. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ver un producto final. Entonces el producto final es redactar los antecedentes, redactar un objetivo, redactar una pequeña hipótesis. Recuerden que el objetivo y la hipótesis está referida si son estudios comparativos o estudios correlacionales. La base que les voy a facilitar quiere decir que ustedes van a buscar artículos que hagan referencia al clima familiar y a la autoestima porque la base está dirigida para ese fin. Entonces tal vez justo nosotros podríamos explorar la base, podríamos jugar con ella, pueden modificarla, romperla, partirla, están como es para esto, para ese objetivo. Entonces de esta forma poder explorar qué es lo que quisieran comprobar, si hay diferencias entre el clima familiar en hombres y mujeres o el nivel de autoestima, si trabaja, si no trabaja, cuántos dispositivos tiene en disponibilidad. Hay distintas variables con las que ustedes pueden jugar. Esta parte del método yo se las voy a facilitar como dato adjunto para que lo puedan complementar. Entonces, con los resultados, ustedes van a hacer análisis por lo menos descriptivos y comparativos y finalmente la discusión y el trabajo final lo van a entregar en la última actividad número 4. Entonces, acto seguido, vamos con la base de datos. Esta es la base de datos. Es una base de datos que cuenta con 150 personas o 150 el número de la muestra, 150. Nosotros estamos evaluando en esta base de datos dos variables, uno que corresponde a la autoestima, que va de la pregunta 1 a la pregunta 10, y el clima familiar, que va de la pregunta 1 a la pregunta 14. Yo aquí tengo el total de autoestima para que también ya tengamos todos los totales y también tengo el total de clima familiar porque en función de eso vamos a hacer los análisis descriptivos y los análisis inferenciales. ¿Qué variables tengo? Tengo la variable sexo, la variable edad, pero también tengo la edad agrupada en 3 categorías principales. Vamos a verlas. La primera categoría es que son personas de 16 años, inferior a 16 años, de 17, 18 y 19. Son estas 3 grandes categorías. También nosotros tenemos que el promedio de los alumnos, también tengo un promedio agrupado
un promedio agrupado que son promedios inferiores a 8, un promedio que va de 8.78, de 8.79, perdón, de 8.79 a 9 y los promedios más altos que refieren a 9.5. Si son bachilleratos públicos o privados, a quién le pertenece la casa, si tienen habitación propia o compartida, cuántas personas viven en casa, el número de dispositivos móviles que cuentan con ellos, si tienen internet o no y si tienen un plan celular o son por contratación de pago por tiempo aire. Entonces, como ya lo ven aquí, ustedes pueden explorar para que nosotros podamos jugar con todas estas variables y poder justo hacer estos análisis estadísticos. Entonces, como primer punto, y de acuerdo a nuestro programa, necesitamos generar análisis estadísticos. ¿Cuáles? Voy a generar un análisis estadístico de la edad agrupada y si trabaja o no. Entonces, me voy a la parte descriptiva, voy a generar mi total de autoestima y dice que si trabaja o no. A ver, me parece que lo puse como edad agrupada. Entonces voy a poner la edad agrupada y me va a generar mis análisis descriptivos. Algo que es importante comentar es que las variables bajo, medio, alto y superior deben de estar aquí en las filas y las desviaciones, las medidas estadísticas deben estar en columnas. Entonces lo único que hago es aquí transponer la tabla de datos descriptivos y ya me lo cambia. Recuerden que esta primera columna de total de autoestima no va porque esto va como total de autoestima en la parte superior del título, como muchos de ustedes lo lograron hacer de manera perfecta en la parte de su tarea de la segunda unidad. Por ejemplo, aquí en la parte de los análisis descriptivos no quiero el válido, tampoco quiero el ausente, solamente quiero quedarme con la media, la desviación estándar y la mediana. Entonces voy a poner la media y voy a quitar el máximo y el mínimo. Entonces esta sería mi primer tabla que tengo que copiar en un archivo de Word. Entonces recuerden que no podría yo decir como cuál es la regla para poder exponer qué medidas descriptivas son las que me interesan. Creo que parte del objetivo, parte de cómo yo quisiera saber qué variables están relacionadas con el tema de autoestima, también con el tema de clima familiar. Eso se los voy a dejar a ustedes como de manera abierta para ver cuál es la dirección que toma este trabajo y hacia dónde quieren argumentar. Como siguiente punto, yo expongo aquí que si trabaja o no. Entonces, recuerden, hay que copiar esta tablita en un archivo de Word. Hay que quitarle como algunos elementos para que nosotros podamos redactarlo y dejarlo en el estilo APA, como de acuerdo como lo hicieron en su tarea. Y bueno, pues voy a quitar y voy a poner nada más si trabaja o no. Entonces, únicamente estudio, trabajo y estudio. Entonces, por ejemplo, aquí prácticamente es simétrica, no hay diferencia en cuestión de medias. Una persona que solamente estudia y una persona que solamente trabaja. Recuerden, esta tablita nuevamente la voy a copiar en un archivo de Word, la voy a tunear, la voy a dejar estilo APA y la voy a describir. Ahora sí, entonces, siguiente. Ahora sí vamos con nuestra TD Student, porque vamos a hacer estadísticos inferenciales, vamos a hacer la ANOVA y vamos a hacer la TD Student. Primero vamos a hacer la edad agrupada respecto a la autoestima. Entonces, aquí en estos archivos descriptivos los voy a minimizar y ahora le voy a dar aquí en ANOVA y le voy a dar ANOVA clásico. Entonces, son los estudios de la ANOVA. Ahí está, ANOVA. La ANOVA, pues nosotros tenemos que tener, por ejemplo, nuestra variable dependiente. ¿Qué queremos comparar? Vamos a comparar la autoestima.
nuestra edad agrupada, porque recuerden que la edad agrupada pues son 4 grupos. Entonces la ANOVA va a estar correspondiente cuando son 3 o más grupos. Aquí está. Miren, lo que me interesa aquí es este valor. Este valor de la F, o la F de Fisher o ANOVA, es lo que me da como resultado. Entonces me da 2.526. Pero como ya lo expuse aquí en la diapositiva, para que encuentre yo diferencias entre los 3 tipos de grupos, este valor debe de ser menor que 0.05. Entonces, este valor de mi nivel de significancia es 0.60. Quiere decir que este es mayor, 0.60 es mayor que 0.05. Entonces, si es mayor que 0.05, se encuentra mayor que 0.05, se encuentra en una región de rechazo, perdón, de aceptación, por lo tanto la H nula se acepta, que implica que no existen diferencias entre los distintos rangos de edad. O sea, la autoestima es igual o simétrica entre chicos de 16 años, perdón, de 18, 19 y 20 años. O sea, no hay diferencias entre los distintos tipos de rangos de edad. Entonces, esta tablita la voy a copiar nuevamente en un archivo, la voy a describir y es así como voy justo como armando o voy exponiendo mis resultados para poder al último en la discusión, como tratar de explicar por qué en algunos casos la autoestima se mantiene o cuál es la diferencia entre un grupo y otro. Ahora vamos por mi segunda medida, que corresponde a la T-Student. Entonces, en la T-Student dice que voy a hacer la T-Student para las personas que trabajan y que solamente estudian, porque la T-Student solamente funciona para un grupo de 2, bueno, más dicho, la T-Student funciona para grupos que solamente es de dos grupos, perdón. Entonces, contrastes, voy a minimizar la ANOVA, contrastes, y le voy a decir contraste de T-Student para muestras independientes. Entonces, voy a sacarla para iniciar, ya lo había hecho para ver si estaba correcto. Entonces voy a poner la autoestima. ¿Con qué lo voy a comparar? Pues voy a compararlo si trabaja o no trabaja. Entonces voy a contrastar aquí. Listo. Aquí está. Ah, no, perdón. Estos son descriptivos. Me estoy equivocando. Ahora vamos a la T. Aquí está. Aquí sí. Ahora, perdón. Sí, ahora sí. T-Student. Entonces, nuevamente, variable dependiente, la autoestima. Y voy a decirle si trabaja o no. T-Student, listo. Miren, esta T-Student quiere decir que sí hay diferencias. Bueno, estamos como en el límite, porque debe de ser esto mayor. Esto no es mayor ni menor, yo diría que el nivel de significancia es igual, pero cuando es igual sí se consideran que existen diferencias. Entonces, si se dan cuenta, entonces quiere decir que este valor es similar al que estoy exponiendo aquí en el ejemplo para poder interpretarlo. Como es igual, entonces quiere decir que estaría aquí en esta línea, donde aquí esta línea representa el 0.05. Entonces yo sí creo que está T-Student para muestras independientes de las personas que trabajan y que no trabajan, pues sí existe diferencias entre ambas. O sea, sí hay diferencia en el nivel de autoestima,
de las personas que trabajan y que no trabajan. En este sentido, la redacción es similar tanto para en lugar de ponerle aquí TestStudent, pues le podemos poner que nosotros calculamos la ANOVA o en su defecto TestStudent, pero la lógica sigue siendo la misma. Lo que nosotros buscamos es comprobar si existen diferencias entre las personas que solamente se dedican al estudio o que tienen un trabajo. Buscar si existen diferencias entre las personas de distintos grados o rangos de edad. Entonces, ese es nuestro objetivo general y por lo tanto la hipótesis nula diría, no existen diferencias entre el nivel de autoestima de una persona que solamente se dedica al estudio en comparación de las personas que estudian y trabajan. En este caso, para este ejemplo, si rechazamos la hipótesis nula, dado que sí hay diferencias. Finalmente, ya estamos acabando de exponerlo. Ya hicimos descripciones, ya hicimos comparaciones y ahora vamos con la parte correlacional. O sea, vamos a ver aquí si hay relación entre la autoestima y el promedio que obtienen en un grupo o en su semestre o año escolar. Vamos a la base de datos. Voy a minimizar esto otra vez. Fíjense, tengo los estadísticos descriptivos, tengo la ANOVA y tengo el contraste por el TestStudent. Finalmente, aquí en modelos de regresión, yo le digo clásico correlación. Vamos a llamar a la correlación. Aquí está la correlación. Variable 1, variable 2. Bueno, vamos a poner las dos variables. Yo digo promedio, porque recuerden que tiene que estar en escalar, con autoestima. Ahí está. Lo que me interesa es la R de Pearson. Y entonces aquí dice que la R de Pearson es de 0 menos 0.1043. Regreso a mi interpretación, es 0.1043. Entonces quiere decir que realmente es una correlación muy baja, muy, muy baja. ¿Cómo podríamos saber si es significativa? Sigue en la misma lógica. Es una correlación baja no significativa, porque este punto 0.204 tendría que ser menor que 0.05 para que sea baja y significativa, pero como no lo es, entonces este coeficiente de correlación de Pearson se considera baja no significativa. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la parte descriptiva, la parte comparativa cuando son más de dos grupos, o sea, 3 o más, TestStudent cuando son dos grupos y la correlación. Entonces, en este sentido, ya tienen sus artículos y su marco de referencia. En función de qué quieran hacer, si comparaciones o correlaciones, se redacta el objetivo y la hipótesis. El método yo se los voy a facilitar. Los resultados está en función de hacia dónde quisieran ir. Y finalmente en el elemento 4, la discusión, que van a integrar todas estas partes del cuerpo. Espero que les haya servido o que les oriente este video. Voy a dejar todos estos materiales y sobre todo la base de datos para que ustedes puedan trabajar este último proyecto a partir de una base ya hecha, que no es una base inventada, es una base que sí justo se evaluó, se evaluaron estas dos variables y todos estos datos son verídicos. Cualquier duda o comentario, gusten con toda confianza, pregunten. Saludos, Jorge.